Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. Sing, oh, oh, La vocación verdadera te sale del corazón, un impulso que te señala qué camino has de tomar en la vida o qué decisiones. El médico cántabro Justo de la Fuente sabe muy bien en qué consiste esto. Conoció la institución de misioneras y misioneros identes en 1974 a través de un amigo estudiante de medicina como él. Ahí comenzó esta bonita historia. Yo creo que fue el ver como una religiosidad que yo vivía mediocre y que podía vivirlo de una forma grande, de una forma mucho más entregada. Lo que le atrajo de las palabras de su amigo cuando le hablaba fue que había que leer el Evangelio y comulgar cada día, hacer apostolado y luchar por vivir la oración continua. Cuando le hablaba de oración, Justo entendía que se trataba de algo diferente de lo que hasta ese momento él conocía. Lo que su amigo quería transmitirle era una forma de silencio interior que ellos llaman recogimiento. Que creo que es importante en el mundo que vivimos, donde hay muchos ruidos y muchísimos más todavía en nuestro interior. Entonces se trata precisamente de eso, de saber hacer silencio para que Dios pueda hablarnos, porque a todos nos dice exactamente lo que necesitamos. Es como aquella vez que Eliseo, ¿no?, le decía a Samuel cómo tenía que responder a Dios, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues un poco es eso, el recogimiento. Su experiencia continúa y con 19 años deja a su familia para marcharse a vivir con los misioneros en un piso de Madrid. Eran 4 en total. Fue muy duro al principio. Tuve que dejar mi madre, que era viuda. Yo siempre me acuerdo cuando leo el Evangelio de aquella mujer viuda que habla a Cristo. Pero al mismo tiempo pues fue excitante, si quieres, porque me ponía en un estado como de darme que yo pues no conocía, ¿no? Para el cual yo creo que tenía posibilidades, como muchos jóvenes, ¿no? En 1981, con la carrera ya terminada, los superiores le proponen ir a Santa Cruz de Tenerife para estar junto a su padre fundador, Fernando Rielo, que deseaba crear un equipo de misioneros formados en el estudio. Este mismo año, Justo comienza su camino fuera de España. Primera parada, Perú. Allí pedían un misionero médico para trabajar en el campo de lucha contra la lepra. Fue un momento muy hermoso, ¿no? Porque nuestro padre fundador siempre nos animó a dar lo mejor que podíamos, ¿no? A hacer el bien todo el tiempo, ¿no? Pasar por este mundo haciendo el bien. Y nada, cuando me dijo lo de ir al Perú, pues yo pensé, pues si él me lo pide, seguro que será para hacer cosas buenas. Me encontré un país que, bueno, yo por una parte me gustaba, es decir, era como vivir lo que habíamos conocido aquí en España, es decir, yo no sentí como que éramos tan diferentes, ¿no? Me sentí acogido, me sentí pues en un país que era como estar en España, pero con otras gentes, algo donde yo también pues podría hacer un bien, ¿no? Que te puedo contar, ¿no? Por ejemplo, pues estuve un tiempo en Lima y luego estuve en la Sierra del Perú trabajando en un centro que se llamaba Santa Teresa, que teníamos asignado el control de la lepra de todo un departamento grande como Cantabria, y yo lo hacía pues en caballo, íbamos por los pueblitos porque no se podía
ir con otros medios en la mayoría de estos pueblitos, ¿no? Fue una experiencia impresionante, ¿no? Muy, muy bonita. Como señala, se integró perfectamente a la comunidad de hermanas y hermanos. Trabajaba y sobre todo aprendía. Había mucha lepra en la zona, aunque no tanta como se pensaba. La lepra estaba en ciertos lugares, en ciertos pueblitos, donde había habido enfermos de lepra. Entonces nosotros llegábamos allí, examinábamos a toda la población y veíamos si había algún enfermo más, ¿no? Sí, sí. Para mí también fue muy interesante, ¿no? Trabajar con la lepra. Es una enfermedad que te enseña muchas cosas, ¿no? Ahí estuve desde el año 84 hasta el año 92. Como enfermedad, es una enfermedad que toca, por ejemplo, la piel. Debido a ello es que yo me especialicé en la piel. Toca también los nervios, produce anestesias, luego produce una serie de consecuencias como que los enfermos, por ejemplo, como no sienten, cogen cosas calientes, pueden coger una cazuela del fuego que está ardiendo con las manos, se van quemando, no les duele y eso produce luego infecciones que no les duelen, siguen trabajando y producen las mutilaciones. Pero si tú esta enfermedad la coges desde el comienzo y le das los tratamientos actuales, se puede curar sin ninguna secuela. En la Sierra del Perú, además de esto, al poco de llegar el obispado les pidió encargarse de un centro hogar para huérfanos, el Hogar San Martín de Porres, tarea con la que continúan en la actualidad. Misioneros, concretamente hay un hermano cántabro, que algún día espero que lo podáis conocer, que trabaja con estos niños que son huérfanos del terrorismo, algunos de ellos en aquella época, porque había allí el Sendero Luminoso, no lo he contado, pero muchas de estas visitas que hacíamos al campo, tuvimos que cortarlas debido a la presencia del terrorismo de Sendero Luminoso. Este hogar se llama San Martín de Porres, o también, como nuestro padre fundador gustaba de llamarlos, Hogar del Niño Jesús. En torno a 60 jóvenes y niños viven en él, un centro que era y sigue siendo todo para ellos. Viven con nosotros, hay niños hasta de 5 o 6 años, hasta 18 o 20 años, cuando ya pueden ellos retornar. A los que tienen familia, siempre hay algún familiar, pero ya a veces con un estudio, con una carrera, ¿no? O sea, es vivir, son como nuestros hijos. Ya llevamos muchos años, ¿eh? Yo estuve allí hasta el 92, este hogar nos le dieron en el año 84, entonces ahí la forma de llegar, en aquella época yo estaba, pues era porque había también un orfelinato de niños que, por ejemplo, el hospital, pues los padres o la madre había muerto y los dejaban allí, cuando que ya llegaban a cierta edad nos los pasaban a nosotros, cuando llegaban a 5 o 6 años, sobre todo los niños, ¿no? Porque nosotros teníamos sobre todo varones y las otras religiosas tenían niñas. Entonces esta era una forma, pero luego también había familias con pocos recursos que vivían en los pueblos y querían mandarlos a la ciudad porque allí había escuelas, había institutos, cosa que no encontrabas en muchísimos pueblos, ¿eh? Continúa su viaje. En 1992, sus superiores le envían a Cuzco después de estar casi 9 años en Perú. Su nuevo destino estaba en el Hospital Regional integrando la comunidad de misioneros y misioneras allí. Trabajé también con universitarios, porque el obispado nos encargaba esta misión, y ya me fui preparando para lo que es el trabajo actual de hoy en día. Pero sobre todo trabajé como médico en un hospital donde aprendí muchísimo, era el Hospital Regional del Cuzco, y allí me encargaron también el control de una enfermedad que se llama leishmaniasis, de toda la región, pues que era como un cuarto de España, ¿no? Entonces venían los enfermos, cuando iban a la selva, venían a los lavaderos de oro, venían a la ciudad donde vivíamos o a los pueblos y nos los mandaban a nuestro hospital con las enfermedades que son como úlceras, que cogen ciertas partes del cuerpo, de la piel o también de la parte del interior de la garganta. Bueno, pues hacíamos toda esta labor y luego pues yo estaba muy contento porque en Cuzco pues veías toda la arquitectura hispánica, pero sobre todo la de los incas. Entonces yo estuve maravillado porque eran
Era algo maravillosamente desde el punto de vista ecológico, como ellos conocían todas las plantas, la forma de traer agua a lugares que, por ejemplo, nosotros los españoles, como estamos acostumbrados aquí a un terreno pues, plano, ¿no? Allí son todo montañas, conocían maravillosamente todo eso, era impresionante. See the sunset in your eyes, see the thorn twist in your side, and I wait for you. Fue en 1997 cuando recibe una llamada de su superior general, una llamada que le llevaría a un continente desconocido y en el que hoy continúa, África. She makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Primero me sentí como que yo podía hacerlo, es decir, porque sí, exacto, y luego también me sentía preparado, un poco de inconsciencia, ignorancia, muchas cosas, pero me sentía preparado porque había hecho un curso unos años antes de medicina tropical en Bélgica y conocía también el francés. Yo sabía que la zona donde iba a ir pues era de habla francesa, ¿no? O sea que en ese primer momento yo pensé, pues yo pensaba que me lo ibas a pedir antes, ¿no? Este misionero, a sus 40 años que tenía entonces, nunca pudo imaginar lo que iba a vivir en el Chad durante 11 años. De hecho, me puse a trabajar desde el primer día, porque llegué el 28 de febrero y el día 1 de marzo estaba trabajando ya en el hospital gracias a estos conocimientos que tenía del francés y también a que había trabajado estos últimos años en Cuzco en un hospital. Esto me dio pues, un conocimiento de la medicina hospitalaria que era diferente de la que yo había hecho antes, que era más bien medicina de centros de salud, etc., ¿no? Pero lo que me encontré era un país que vivía pues, como en la Edad Media o en ciertos lugares como si volvieras a la época prehistórica, ¿no? Es decir, una pobreza, y la gente iba por las calles pues, con cuchillo y con lanza. Te sentías, pues digo, pero ¿dónde hemos caído, no? Pero no tuve tiempo de pensar por la cantidad de trabajo que teníamos. Yo trabajaba en un hospital, que era un hospital de distrito que abarcaba una población como todo Santander, capital, pero con 3 médicos. Es decir, que 3 médicos atendíamos a todo Santander. Y hacíamos de todo. Hacíamos todo lo que tiene que hacer un médico, desde la ginecología, partos, operaciones, pediatría. El hospital tenía 100 camas, luego había muchos centros de salud que dependían de nosotros. Visitábamos lo que podíamos. Aprendí muchísimo. Yo lo que te diría, claro, vi pues, sobre todo muchas enfermedades. La principal era el paludismo, pero también el SIDA, pero era la época en la que no había los medicamentos, yo vi morir muchísimas personas. Lo que te podría decir es que cuando hay paz, aunque tú sientas que no has hecho mucho, como tú dices, porque cambiar una realidad como es la de los países pobres no es algo que lo puedas hacer de la noche a la mañana, se requiere un trabajo de mucho tiempo, de muchos años y diría yo siglos, pero con paz. Es decir, lo importante para mí en un país es que haya paz. Las libertades y todo eso, bueno, eso cada cual puede pensar, pero yo lo que he visto es que tiene que haber paz, porque cuando hay paz puedes trabajar, puedes vivir, puedes rezar. Es decir, si no hay paz, todo esto no puedes hacerlo. When I find myself in times of trouble,
Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Aunque sufrí mucho, diríamos, desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual, si quieres, ¿no? Porque todo, ya sabes que somos una unidad, los seres humanos, ¿no? Todo estaba unido. Hubo días, por ejemplo, que vi morirse, por ejemplo, a como una docena de niños. O sea, he visto morir a demasiadas personas, ¿no? Miles y miles, ¿no? Ya te digo que un solo día ver morirse 12 niños que morían de anemia, de paludismo, pues todo eso te marca. Pero, bueno, recuerdo como algo muy bonito, cuando ya nos teníamos que ir, la despedida, pues nos lo hicieron pues, en la parroquia, en la iglesia que nosotros también atendíamos, había con un hermano sacerdote, 2 hermanos, pues toda la gente del pueblo vino a darnos la mano, nos pusieron ahí delante, al lado del altar, todo el pueblo, niños, jóvenes, todos, ahí a darnos la mano, y eso yo creo que fue muy bonito porque yo me sentí como que era uno de ellos, ¿no? Años después sigue en África, pero ahora en la capital de Camerún, Yaoundé. Cuando hay paz, pues tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, gracias a Dios, en Camerún, por ejemplo, hay paz en el país. Hay algunos brotes, ¿no? Que lo habéis escuchado por la televisión, todo, ¿no? Boko Haram, en la frontera con Nigeria tenemos, con el Chad, o también con la República Centroafricana, los refugiados que vienen de Centroáfrica, pero en general es un país donde hay paz, donde se puede desarrollar toda una labor, y eso es lo que estamos haciendo. Allí se dedica a la misión con universitarios, aunque sin dejar de lado el trabajo con enfermos de la piel. Un trabajo el que hace con los jóvenes que es muy valioso. Porque los universitarios provienen de familias sencillas, de familias humildes, que hacen un gran esfuerzo por mandarles allí. Entonces, lo que ocurre es que ellos son el futuro de África, esa es la realidad. Nosotros trabajamos en una universidad o con universitarios de una universidad que tiene 45.000 estudiantes, ¿no? Que está en las afueras de la capital, en un pueblito que luego te hablaré de él, que se llama Soa. Entonces, el formar a estas élites es muy importante porque ellos si les damos esta honestidad, esta integridad, ¿no? Que la universidad no les puede dar. Ellos les dan la formación académica, lo que pueden, pero nosotros completamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante para el futuro de este país y de África. En Soa, precisamente, está la parroquia universitaria a la que justo hace referencia. Soa es un pueblito, pero claro, ya es una ciudad, pero claro, no tiene nada que ver con una ciudad como aquí, ¿no? Porque si te digo que tiene 75.000 o 100.000 habitantes, porque tampoco se sabe muy bien, de los cuales la mitad son universitarios, es un pueblo donde lo que ves principalmente son gente joven, no ves casi ni niños ni viejos, ¿no? Y están allí pues trabajando, están allí estudiando, están allí formándose, pero la ciudad no reúne prácticamente ninguna condición para acoger a estas masas, ¿no? Es decir, entonces nosotros en la parroquia lo que tratamos es de completar esta formación con todo lo que es la vida de una parroquia, ¿no? Bueno, pues hacemos de todo, ¿eh? Gracias a un equipo que somos allí, de misioneras y misioneros, de jóvenes que son ya vocaciones nuestras, de allí de África, y también de muchos jóvenes que nosotros conocemos desde que eran niños y que ahora son ya pues hombres y mujeres que nos ayudan en toda esta labor, ¿eh? O sea, es lo que es una parroquia, trabajar en una parroquia, pero allí es muy importante. Los jóvenes en Soa no lo tienen fácil, aunque justo señala que es un problema más bien global. Se ven confrontados a toda clase de sectas y la masonería busca hacer también adeptos de ellos. Sabemos que en todo el mundo la juventud
está muy dejada a sí mismo, ¿no? Entonces, ahí es lo que ocurre. Y de hecho ellos miran hacia aquí y creen que esto es un mundo mejor y muchos se vienen, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, cómo se van a sentir aquí, cómo viven aquí, que son ciudadanos de segunda categoría, podríamos pensar, pues ¿y por qué vienen? No tiene sentido. Pero cuando tú conoces todo lo que viven allí, las familias, todo lo que viven, todos los traumas que han tenido y que tú los ves en la vida de cada día, que yo pensaba al principio que era la vida de SOA, la vida allí de la ciudad, las que les producía este tipo de corromperse, ¿no? Pero qué va, esto viene ya desde que son niños, han tenido vidas dificilísimas. La iglesia actual que tienen en esta localidad tiene una capacidad de 400 plazas sentados en bancos simples sin respaldo. Fue construida con tablas de madera y es objetivo de las termitas que habitan la zona. Por ello, estos misioneros han empezado a construir una nueva iglesia más espaciosa que podrá albergar entre 1.200 y 1.500 plazas. La parroquia tiene este gran proyecto que lo estamos ya haciendo, llevando a cabo. Es una iglesia que va a ser para 1.500 jóvenes, 1.500 personas. Está costando mucho más de lo que calculábamos porque va a ser muy bonita, inmensa, pero necesaria para este lugar, y todos los que quieren ayudar, pues bueno, tenemos una cuenta y ya pues el que quiera ayudarnos que nos lo diga, ¿eh? You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. En unas letras que pude leer suyas, Justo de la Fuente señalaba que no sabía si África había sido un premio o un castigo, pero que si le volviesen a preguntar sus superiores le respondería como lo hizo en su día el superior general. Me extraña que no me lo hayáis pedido antes. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. En el mundo todos somos una familia, todos estamos interrelacionados, no podemos decir esto solo lo vemos en la televisión, no. Un día te los encontrarás aquí, o tú tendrás que ir allí, o tus hijos, es decir, pues yo diría, considerémonos una familia, ayudémonos como se ayuda a una familia. Nosotros allí también recibimos muchos jóvenes voluntarios que vienen a conocer, a echar una mano y que salen transformados. Es decir, la importancia de ayudarnos es beneficiosa para todos. Como diría San Juan de Dios, haceos el bien, haciendo el bien a vuestros hermanos, ¿no? África tiene forma de corazón, es verdad, es un continente que tiene esta forma. Bueno, pues a mí me ha ayudado precisamente a esto, a darme con todo lo que tengo y con mucha humildad, porque hay que ser humildes, todo lo hemos recibido, nada lo hemos desarrollado por nuestras propias fuerzas, sino que lo hemos recibido de Dios. Ser humilde, pero dar todo lo que uno pueda. I heard that you're settled down, that you found a boy and you're married now. Gracias por tu dedicación y suerte en los próximos años que vengan. Estoy segura que sabremos dónde encontrarte y es en el continente que tiene forma de corazón. Hasta pronto, amigo. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, now find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg, I
Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. La 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 la. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.